La pantalla en un segundito para tener ahí la guía de estudio, el librito que estamos siguiendo, el libro, ¿no? Que estamos siguiendo, Nueva Vida en Cristo. Todo lo que estamos viendo es muy importante porque está hablando sobre el tema de la relación entre hermanos, de cómo pulir, digamos, cómo desarrollar nuestro carácter, nuestra conducta, ir transformándonos conforme a la imagen de Cristo y tener las conductas perfectas delante de Dios hacia nuestros hermanos, basándonos en este gran mandamiento que es el amarnos unos a otros. Y sabemos que el amarnos unos a otros implica una cantidad de cosas que debemos hacer. Y estas cosas que debemos hacer son cosas que el Espíritu de Dios que mora en nosotros va a hacer que hagamos, nos va a impulsar a que lo hagamos. Es Dios mismo que está comenzando a obrar en nosotros y justamente para que el Espíritu Santo de Dios obre de manera que podamos crecer y ser conformados a la imagen de Cristo, va a hacer que nosotros nos ejercitemos en el amor unos para con otros. Entonces, dentro de lo que es el amor unos para con otros, tenemos una cantidad de cosas que debemos hacer: enseñarnos, animarnos, servirnos, amonestarnos, etcétera. Todo lo que estuvimos viendo, exhortarnos. Estamos viendo casi detalladamente todas estas cosas. Todas las que vemos está todo muy vinculado, muy relacionado y muy conectado una cosa con otra. Pero todo se basa en el amor, en el perdón, en la comprensión, en soportarnos unos a otros, etc. Y lo estamos viendo, ¿por qué el Señor está enseñando a la iglesia, enseñando a los cristianos todos estos principios? Porque no solamente Él está interesado en obrar en nuestras vidas, en las metas y los propósitos individuales que cada uno puede llegar a tener, sino que principalmente Él está interesado en que su iglesia se movilice hacia un propósito que Él tiene como iglesia, ¿sí? Tenemos nuestros planes individuales, pero sobre todo nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos una gran llamada, una gran tarea para hacer. Y esa es una comisión que Dios nos dio a toda la iglesia, a todos nosotros, y todos estamos involucrados de alguna manera en cumplir ese propósito como iglesia. Entonces, para que lo podamos hacer, tenemos que desarrollar entre nosotros relaciones tales relaciones que podamos crecer y madurar unos para con otros, crecer y madurar en la fe, pero para eso va a intervenir que nos relacionemos unos con otros. Es un trabajo que es como un trabajo en equipo, ¿sí? Es como que Dios dijo: yo te di una misión personal, pero también te di una misión a la iglesia donde te puse, a donde te coloqué, a donde yo te inserté. Entonces, no solo tienes una misión individual y personal, sino que tienes una misión como iglesia, como cuerpo. Y no la puedes hacer sola. Esa misión se tiene que cumplir en unidad y en amor. Y es por eso que nosotros podemos desarrollar esto en siendo personas tan distintas unas de otras, personas tan distintas en carácter, en cultura, en forma de pensar. Dios hizo una variedad la variedad a Dios le encanta. Entonces, a veces es un poquito difícil decir cómo personas tan variadas pueden trabajar tan bien en equipo. Bueno, eso es la obra maravillosa de Dios, y por eso que Dios tiene la llamada multiforme gracia, los dones espirituales. Y las capacidades, los talentos, todos, el hecho de que seamos todos diferentes, eso hace que sea mucho más hermoso, mucho más enriquecedor. Observen que es interesante, hablando ya de esto,
que las sectas y las religiones lo que quieren hacer es, entienden el concepto de unidad, de uniformidad, ¿sí? Y ahí vemos que son como dictadores, ¿no? Todos tenemos que hablar de la misma manera, todos tenemos que vestirnos de la misma manera, todos tenemos que reírnos al mismo tiempo, todos tenemos que usar la misma ropa, todo es la uniformidad, ¿sí? Y esto se ve en sectas, en religiones, en gobiernos, y a algunos les gusta esa uniformidad, porque dice, ah, mejor que me digan para qué lado me tengo que peinar, que alguien me lo diga, ya no tengo que pensar. Entonces, cuando uno tiene ya alguien que le dice de qué ropa tenés que usar, qué comida tenés que comer, qué programa de televisión tienes que mirar, a qué hora te tienes que dar, te dicen todo lo que tienes que hacer, vives bajo un régimen y uno está cómodo ahí. Entonces, no tengo que pensar en nada, no tengo que decidir. Y a mucha gente le gusta eso, porque es la esclavitud y el someterse a una dictadura, a veces para muchas personas es fácil, una vida fácil. Obviamente que es lo peor que hay. Dios no es un dictador, Dios es un Dios que nos ha creado a todos con distintas talentos, capacidades, con una forma de ser diferente, con una cultura distinta, y nos insertó en su iglesia para que podamos crecer y madurar en fe y podamos desarrollar toda nuestra capacidad, todo nuestro talento, todos nuestros dones, pero para eso tenemos que crecer en Él, aferrados a Él y relacionarnos unos con otros y cumplir así esa misión. Amén. Y en eso estamos. Por eso es que es muy importante cómo el Señor se enfoca en hablar de esto, cómo la palabra de Dios va a dedicar tantos versículos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con los unos a los otros. Así que vamos a ir viendo. Estábamos hablando el miércoles pasado. Les quiero decir que si alguno quiere preguntar o comentar algo, lo puede hacer en cualquier momento. Estábamos hablando sobre animarnos o motivarnos unos a otros. Estábamos sobre el tema de motivarnos. Este era motivarnos y soportarnos unos a otros. Entonces, el tema que estábamos viendo es acerca de soportarnos con paciencia los unos a nosotros y soportar las debilidades y las fallas de los hermanos. Entonces, tiene que ver con cómo nos relacionamos con los hermanos que o están en debilidad o están en una etapa de todavía de crecimiento y están manifestando ciertas debilidades y fallas en su andar, en su conducta. Entonces, su comportamiento, su forma de pensar, sus acciones, sus conductas, su manera de ser, está lejos de ser una persona madura, una persona con visión, una persona que ha crecido, y está en un estado de inmadurez, en un estado de crecimiento, y todavía tiene mucha carnalidad, es como un niño espiritualmente, necesita crecimiento, necesita corrección, necesita ánimo, necesita que lo restauremos al camino una y otra vez. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es algo que va a hablar mucho la palabra de Dios en eso, porque nosotros tenemos la tendencia carnal también de no tolerar, no soportar las debilidades de esas personas. Y entonces ahí comienzan los conflictos y podemos llegar a ser de tropiezo y podemos llegar a hacer que esa persona, en lugar de crecer, madurar y encontrar el propósito de lo que Dios
quiere para su vida, en lugar de edificarlo en la fe, se va debilitando más en la fe. Entonces, hay una pregunta que habíamos quedado allí: ¿crees que una buena manera de motivar a alguien es avergonzarle cuando falla? Y la respuesta, ¿cuál sería? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Parece una pregunta obvia, parecería como que dice, bueno, obviamente que no hay que avergonzar a ninguna persona cuando falla. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros muchas veces muchas veces tenemos la tendencia y usamos el avergonzar a la persona como un método para corregir a alguien, para motivarlo a que cambie o para que cambie, para que haga algo que realmente queremos que haga o que pensamos que debe hacer o que realmente necesita esa persona hacer. Pero en lugar de motivarlo a que eso pase, lo avergonzamos cuando lo encontramos con alguna falla. Voy a pedir, por favor, que apaguen los micrófonos, porque si no se interrumpe mucho. Entonces, cuando una persona la vemos que está fallando o que está haciendo cosas que no están bien, es la evidencia y es el resultado de una vida que no está en el espíritu. Tenemos que partir de una base. El único que puede conducir a una persona a vivir de una manera recta delante de Dios es alguien que está con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios es el que nos santifica. Si una persona tiene el Espíritu de Dios pero está viviendo todavía en la carne, en su naturaleza humana, no está como desconectado del Espíritu de Dios. Y lo que más va a fluir de esa persona va a ser su vieja naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que pensar que, de qué manera nosotros vamos ministrando a esa persona para ser un instrumento en las manos de Dios, para que esa persona pueda vivir más en el espíritu, vaya creciendo en el espíritu. Quiere decir que se vaya conectando más en el espíritu y vaya siguiendo la voluntad de Dios. Y cuando lo encontramos que está en algún pecado, en alguna falla, nosotros es probable muchas veces que lo avergoncemos, o sea, lo hagamos sentir vergüenza, le marquemos su error para que se sienta mal. Usted me va a decir, no, yo nunca hago eso. Sí, es lo que más hacemos. Nosotros, por lo general, queremos que la persona se sienta mal por lo que hizo. Queremos que de alguna manera se avergüence, se arrepienta. Y usamos inconscientemente algunas formas de hacerle ver a la persona que está mal y que se sienta mal por lo que hizo. Y esto hace que la persona pueda cambiar, pero no va a dar un resultado efectivo, porque lo va a hacer para no quedar mal o para agradar a alguien. Acá el tema es así, que la persona se dé cuenta, una vez que se da cuenta de su falla y el mismo pecado lo avergüenza porque se enfrenta ante Dios y queda avergonzado o queda dolorido por lo que hizo y siente vergüenza o siente culpa, nosotros tenemos que ayudarlo a levantarse, a corregir, a enderezar sus pasos. Eso es lo que tenemos que hacer. No machacar sobre lo que hizo, porque ya el Espíritu Santo lo está redarguyendo de pecado. Entonces, cuando le estamos machacando sobre lo que hizo esa persona, lo que estamos haciendo es avergonzarlo. Y vamos a generar un cambio en esa persona, pero no va a ser de corazón, no va a ser en el espíritu. Fíjense qué importante. Fíjense lo que dice acá abajo, aquí lo tengo. Avergonzar a alguien puede producir resultados, pero no los que queremos. Nos motiva a actuar bien, pero por razones equivocadas. Solo funciona mientras alguien
alguien no está vigilando o regañando. Si la persona no cambia. Es medio parecido a lo que hacen en el ejército. Y en muchos casos nosotros también queremos que la persona, somos de hacer sentir mal a una persona, sea quien sea que esté a nuestro lado. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Una persona va manejando un carro, ¿sí? Y va distraído, y por estar distraído choca. Por estar mirando el teléfono, por estar texteando, choca. Esa persona tiene un accidente por justamente estar distraído, estar texteando. Ese golpe ya lo está haciendo sentir mal, ¿verdad? Ya por esa acción ya se está sintiendo mal, ya está sufriendo. Es probable que haya al lado otra persona que le diga, ¿qué le va a decir? ¿Qué le puedes llegar a decir? Tú eres un distraído, tú manejas texteando, tú siempre estás nunca prestando atención, tú eres, y hasta le puede llegar hasta, si vamos más lejos, hasta lo puede llegar a insultar y a ofender. ¿Sí? ¿Qué está haciendo esa persona? Sobre el golpeado le sigue diciendo, tú eres distraído, manejas así, no prestas atención, piqui. Esto es avergonzarlo. Esto es una forma de avergonzar a una persona, de hacerlo sentir mal para que cambie. Y la palabra de Dios nos dice, eso está prohibido hacer. No debemos hacerlo. Es más, la Biblia compara esa actitud con la del diablo. Es un comportamiento que el Satanás tiene. Satanás es el acusador, es el que deja a las personas en vergüenza. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando vemos una persona que está con una debilidad o una falla, nuestro objetivo es hacer que esa persona se restaure, se reanime y cambie. ¿Sí? Entonces, de ninguna manera podemos hacer algo para que se avergüence o para que se sienta más mal. En todo caso, tenemos que, si la persona no se da cuenta del mal que está haciendo, tenemos que orar por esa persona y mostrarle con la palabra por el camino que está. Y con algo. Después lo vamos a hablar un poquito más adelante. Dice, debemos consentir al que actúa mal sin llamarle a cuentas. Gálatas 6.1. Vamos a ver este pasaje de Gálatas 6.1, que es un pasaje que lo habíamos visto brevemente la vez pasada, pero es muy importante porque dice así, ahí lo tenemos, Gálatas 6.1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, tengo dos versiones, aquí usted puede leer cualquiera de las dos, una es más moderna, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre o humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Acá dice una cantidad de cosas sumamente importantes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, regáñalo. No, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, primero dice, vosotros que sois espirituales, en primer lugar, le está hablando a las personas que son gobernadas y dominadas por el Espíritu Santo, que no están guiados por sus emociones humanas, sino que están guiados bajo el razonamiento que da el Espíritu Santo, motivados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir ustedes que son espirituales. ¿Qué hacen los espirituales? Fíjense, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Fíjense que la persona que está en falta, el espiritual, lo que ve es que se está yendo, se está restaurarse, significa hacerlo volver al camino. Está fuera del camino, se está perdiendo.
Entonces dice, tú tienes que restaurarle, recomponerlo, hacerlo volver a donde debe estar. ¿Sí? Tienes que trabajar para que él vuelva al camino. ¿Sí? Eso significa restaurarle. Entonces, el espiritual lo que tiene que hacer frente al que está fallando, lo tiene que ver como alguien que se está yendo, que se está apartando y se está arruinando la vida. ¿Sí? Él mismo se está destruyendo. Claro que uno dice, no, pero me hizo mal a mí, me hizo mal a mí, me dañó a mí. Está bien, sí, puede ser que te haya ofendido a ti, te haya lastimado a ti, pero el espiritual no mira, vamos a decirlo así, el espiritual es la persona que menos ofendida se siente. Hello. Cuanto uno más espiritual es, menos ofendido está. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se ofende. ¿Cómo le vas a ofender al Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ustedes se lo imaginan al Espíritu Santo llorando, diciendo, me dijo que yo no servía para nada. Es una locura. El Espíritu Santo es perfecto. El Espíritu Santo no se ofende, no se enoja, no está ahí. Todo esos enojos, que me ofendo, que me hizo mal, que me angustié, que lo que me dijo, que me ofendió, que no me gustó, todo eso viene de la carne, del ego, de nuestra naturaleza pecaminosa, que está completamente desconectada con Dios. Nuestra alma humana que está sucia. Por eso el Señor dice, límpiate de todo eso. Pues el espiritual no está ofendido, no está ahí llorando. Puede estarlo un poquito porque la humanidad sigue estando y uno humanamente se ofende, pero uno no se tiene que agarrar de eso como diciendo, ay, yo soy un ser humano y yo tengo esta... Bueno, sí, soy un ser humano, soy débil, pero no me tengo que aferrar ni parar en una plataforma para decir eso. Parece que nos gusta aferrarnos al viejo hombre. No, no hay que aferrarse, ese viejo hombre hay que tirarlo a la basura. No está más. Dice, entonces el espiritual dice así, yo veo a alguien que está fallando, siento compasión por esa persona y lo voy a restaurar. Eso es lo que está haciendo, el espiritual lo va a restaurar. Y fíjate lo que dice más, se considera a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. El espiritual dice, yo en mi carne soy igual a él, lo que él hizo yo también lo puedo hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Te está diciendo, mira, es lo que te está diciendo. Si tú le dices a una persona, mira, tú jugaste con fuego y te quemaste, deja de jugar con fuego, porque si juegas con fuego te vas a quemar. En cambio yo nunca haría eso, nunca lo voy a hacer, jamás jugaré con fuego. Yo soy de esas personas que no hago eso. Por eso yo te digo que tú tienes que dejar de jugar con fuego y sé como yo, que jamás se me cruzaría por la mente hacer semejante cosa. Entonces Dios dice, ajá, así, así que tú te crees el rey de Persia, a tentarlo, para que se dé cuenta que él no es ningún príncipe, que se dé cuenta quién vive dentro de él. Considérate a ti mismo, dice con humildad, porque está diciendo, lo que él está haciendo es por una debilidad que tú también tienes. Entonces nos está diciendo, mira, ve a rescatarlo cuidándote, porque así como él se fue, tú también te puedes ir. Esto es lo que está diciendo. Ahora, como tú estás gobernado por el Espíritu, tu función es siempre restaurar al hermano. Entonces lo que nos está enseñando este pasaje, nos enseña tanto a lidiar con todo esa mochila que tenemos de orgullo y de vanagloria y de que yo primero. Nos está diciendo, acá el trabajo es a los débiles, a los
están fallando, restaurarle con espíritu de mansedumbre, volverlo al camino. Y esto es algo importante, hermanos. Volverlo al camino tiene un trabajo, hay un trabajo que hacer. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poquito, porque volverlo al camino no significa que, bueno, dejarlo pasar, que está todo bien. A veces volverlo al camino implica hacer un trabajo sobre esa persona que a veces es duro. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más adelante. ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿Qué están viendo? Díganme porque puse compartir pantalla. Debemos consentir al que... ¿Están viendo el apunte o los versículos bíblicos? Se están viendo los versículos. Están viendo los versículos, bien. Esperen un segundito. Bien, vamos a seguir. Dice, ¿debemos consentir al que actúa mal sin llamarle a cuentas? Obviamente que no, tenemos que restaurarle. No podemos, otra cosa que dice llamarle a cuentas, es que nosotros, fíjense hermanos, si vemos un hermano que está haciendo cosas que no están bien o que está en debilidad, nosotros que somos espirituales tenemos que restaurarle. Esto es otra cosa que debemos hacer, hermanos, nos está enseñando la palabra. En general los hermanos dicen, no es mi problema, es su vida, yo con él no me meto, yo que se las arregle, es la vida de él, que el pastor, que se arregle el pastor, que para eso es pastor, para eso estudió, que se fije a ver qué hace. Yo no me meto en la vida de nadie. Esa es una actitud que nosotros también tomamos y es contraria a la Biblia. La Biblia dice vosotros, no está diciendo ni líderes, ni ancianos. Si bien es un trabajo de todos, ¿sí? Los espirituales. Se supone que en la iglesia la mayoría de las personas deben ser espirituales y puedan actuar con amor hacia el hermano. Y a eso es lo que quiere el Señor llevar. Si soportamos a otros, escapan de toda responsabilidad por sus faltas. Interesante pregunta. Si soportamos a otro, escapan de toda responsabilidad por las faltas. La persona que comete faltas, y como nosotros tenemos la tendencia a soportarlo, escaparía su responsabilidad. ¿Qué piensan? ¿Qué está queriendo preguntar? A ver, vamos a ver el versículo Romanos 2. Esto es como decir pasar por alto, hablamos de pasar por alto, que las personas las faltas no van a tener consecuencias. Vamos a ver qué dice el pasaje. Fíjense este pasaje, por favor, hermanos, presten atención. Dice Romanos 12, 17 y 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad que lo bueno delante de todos los hombres, aquí está hablando de todas las personas, o sea, se extiende a todos los seres humanos. Dice así, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez, tratar de ser pacificadores, de no haya conflicto. Paz significa que no haya conflicto. ¿Sí? Si tú puedes generar paz sobre un hermano, tienes que hacerlo. Mira, hermano, una de las cosas que yo más he trabajado es en resolver conflictos entre hermanos, y parece que lo que menos queremos, parece que a los hermanos les encanta vivir en conflicto. Pero tienes que arreglar el asunto con tu hermano, tienes que hablar. No, ya lo perdoné. Y bueno, anda, invítalo a comer a la casa. No. Y vivimos en una eterna pelea, hermanos, cuñados, tíos, primos, amigos, hermanos de la iglesia, es una guerra constante y parece que nos gusta. Y esto es diabólico. El Señor nos llama a ser perfectamente unidos, dice la Biblia. Fíjense lo que dice en Romanos, cuando habla de los pecados del hombre, dice,
no conocieron camino de paz. Una de las cosas que hace el ser humano egoísta y pecaminoso es no quiere paz. Entonces dice Grace, ahora tú tienes la posibilidad de tener paz con todo el mundo. Paz con todo el mundo. Dice así, en lo que dependa de ti. Dicen, acá está, esto es muy importante, dicen, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Aquí está hablando del juicio de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando habla de venganza, está hablando de juicio, del pago por de lo que el Señor da a aquel que está haciendo algo y no se está arrepintiendo y no se está dando cuenta que lo que está haciendo estaba quebrando los principios de Dios. Entonces Dios utiliza su juicio. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el principio que está dando es que yo no debo hacer absolutamente nada en contra de alguien que me hizo algo malo a mí. Esto es lo que está diciendo. Tú no debes hacer absolutamente nada por aquel que te hizo algún daño. Es más, hasta en el pasaje dice, si tienes que hacer algo, haz algo que lo bendiga. Es completamente opuesto a nuestra reacción. Y esto es lo que dice venganza. Nosotros hacemos así muchas veces. No me invitó a su cumpleaños. Lo invitó a Juanito, a Juancito, a Rojito, a Jojorito, pero a mí no me invitó. Entonces, va a ver. Cuando llegue mi cumpleaños, no lo voy a invitar. Cuando yo tenga la oportunidad de hacer algo, no lo voy a hacer porque él hizo esto conmigo. Entonces, él tiene que recibir de parte mía algo semejante a lo que él me hizo. Esto es algo súper, ultra común en nosotros. Respondemos exactamente igual a como recibimos. Y la palabra de Dios te dice, eso se acabó porque eso es humano, es carnal, es diabólico y es del infierno. No tiene nada que ver con el espíritu, ni Dios está ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor acá? Si yo veo un hermano que veo que está teniendo una conducta que está mal, yo tengo que simplemente decirle esto que estás haciendo y está mal, y te lo estoy diciendo por tu bien. No me invitaste a tu cumpleaños, pero ve que no me invitaste a mí, pero tampoco invitaste a Roque, a Raka y a Ricky, tampoco los invitaste a algunas personas y a otras no. Si tú te conduces de esa manera, invitando a algunas personas sí y haces discriminación, hermano, quiero decirte que esa conducta te va a destruir y esa conducta va a hacer que tengas cada vez menos amigos y esa conducta va a hacer que no pueda servir al Señor con eficacia. Por eso yo te aconsejo que o invites a todo el mundo o no invites a nadie, pero se lo dice sin ofenderte, porque el que se está perjudicando es esa persona. Si está haciendo algo discriminatorio, el que se está dañando es el mismo. Cuando una persona está haciendo algo malo contra ti, lo que está haciendo es estar pegando un martillazo en la mano y te duele a ti. Eso es lo que nos pasa. El otro día escuché una frase impresionante, que decía, decía algo así, no perdonar es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Me encantó esa frase. No perdonar es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Tú tomas el veneno y te vas a morir tú. Por eso la palabra de Dios dice, no, el caso se acabó de estar ahí pensando que voy a hacer esto, sino que le respondo de esta manera. No. ¿Por qué? Fíjate lo que pasa aquí.
dad lugar a la ira de Dios. Quiere decir que si tú te comportas con esa conducta de vengativo, te estás poniendo delante de Dios y no estás dándole lugar a Dios. O sea, si Dios tenía que hacer algo con esa persona, no lo va a hacer. Porque si Dios tenía que corregir a esa persona que estaba equivocada, no lo va a hacer porque ya tú te pusiste adelante. Y acá dice que eso es lo peor que podemos hacer. Dice, no lo hagamos. Hay que dejar lugar a que Dios haga su justicia, porque en Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que tú estás haciendo en respuesta a la injusticia que recibiste no es lo que debes hacer. Tienes que dejar a Dios, que Él sabe cómo actuar. Él sabe cómo actuar con cada persona. Tú no, nosotros no. Nosotros lo único que podemos hacer es hacerle el bien y en todo caso darle luz para restaurarle, eso es lo que dice la Biblia, restaurarle. ¿Sí? Pastor, ¿me permite un comentario? Sí, sí, hermano. Y esto no es nada nuevo, porque en los primeros siglos, cuando el apóstol Pablo hubieron desavenencia, ¿se recuerdan cuando el apóstol Pablo quería llevar un hermano y creo que Bernabé no le parecía, y se disgustaron de una manera de que uno cogió por un lado y otro por otro? Pero claro, no quiere decir eso de que eso lo llevaron en su corazón, ese rencor, sino algo pasajero que puede pasar hoy, pero que no debemos llevarlo más allá. Es algo humano en nuestra imperfección que debemos mejorar. Claro. El mismo apóstol Pablo le dijo al apóstol Pedro, tú eres de condenar, sí, porque tú, siendo judío, le habla a los judíos, cuando le habla a los gentiles, y cuando vienen los judíos te aparta. Sí. Entonces son imperfecciones que todavía como iglesia imperfecta van a surgir. La pregunta es, ¿cómo tú vas a actuar? Muy bien, gracias Leo por su aporte, muy importante, porque el ejemplo que usó Pablo lo reprendió a Pedro porque sabía que si Pedro en su falla, en su conducta, que estaba teniendo una conducta equivocada, si Pedro continuaba en esa conducta, esto iba a ser de gran perjuicio, un gran perjuicio para la extensión de la iglesia. Iba a haber, estaba contrario a lo que la doctrina y lo que el Espíritu estaba hablando. Entonces, sí, Pablo lo reprendió. Y otra cosa, se enfocó exactamente en lo que estaba haciendo, que esa es otra cosa importante que a veces, que yo suelo decirle, a veces cuando hago consejería a los matrimonios, en los matrimonios, una de las cosas para resolver los conflictos es enfocarse en la situación, en el problema específico, y eso es mucho mejor porque a veces se agranda tanto todo y se hace tanta mezcla que al final no se sabe cuál es el problema, qué es lo que te afectó, ¿sí? Entonces dejaste destapada el dentífrico y vino toda una pelea porque dijo, no, tú eres un desordenado, una desordenada y tú nunca entiendes y no eres un desconsiderado y no cuidas las cosas y no cuidas la casa y no cuidas la limpieza y no cuidas la higiene, eres una antihigiene, y bueno, y hay toda una cantidad de cosas y de elementos y al final, ¿y por qué vino tanto alboroto? Y para encontrar el porqué era una tapita de un dentífrico nada más. Y eso era todo, había que solucionar el problema, pero se hizo tan grande todo. Y eso es lo que pasa, a veces no podemos confrontar a un hermano porque
no sabemos bien qué hizo, no sabemos bien los hechos, ¿sí? Aquí el hermano Leo dijo algo, Pablo confrontó a Pedro y fue directamente a la acción. Y lo corrigió. En mi opinión, y es la palabra de Dios, pero he escuchado muchos comentaristas que han dicho que Pablo fue muy duro en reprenderlo. Y algunos ahí hay como debate, ¿no? Diciendo, tendría que haberlo llamado aparte, pero dice que lo reprendió públicamente. Bueno, yo creo que como ameritaba la situación, era tan grave lo que estaba pasando que Pablo quiso poner la bandera ahí diciendo, esto es acá lo que se debe predicar y lo que predicamos es la unidad del cuerpo de Cristo, y no hay judío ni gentil. Y eso era un punto doctrinal muy serio en esa época, ¿no? en el comienzo de la iglesia. Pero bueno, lo que estamos hablando, tenemos fallas, somos personas que estamos con debilidades y tenemos que confrontarnos, animarnos, soportarnos unos a otros, dejando de lado nuestros rencores, nuestras angustias, nuestras ofensas, viendo el bien del otro, el bien del otro hermano. Romanos 15, 1, 2 dice, contesta las siguientes preguntas, falso o verdadero. ¿Soportar las flaquezas de otros es señal de debilidad? O sea que no sabemos defendernos. Claro, cuando nosotros actuamos de esta manera, parecería como que somos débiles. ¿Y qué dice en Romanos 15, 1 y 2? Algunos lo tienen allí, lo tengo acá, pero no quiero salir tanto de la pantalla. Si alguno lo tiene ahí, lo puede compartir. Romanos 15, 1 y 2. Algún hermanito que lo pueda leer. ¿Cómo vamos, hermano? ¿Vamos bien? Así bien, que Pastor Ricardo. Bueno. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Y no agradarnos a nosotros mismos. Y no agradarnos a nosotros mismos. Muy bien. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Muy bien. Entonces, los que somos fuertes soportamos la fraqueza de los débiles. Entonces, ¿soportar la flaqueza de otros es señal de debilidad? No, falso. Cuando soportamos la flaqueza de los otros es señal de fortaleza. ¿Sí? Entonces el Señor te fortalece, eres fuerte en el Señor y por eso esa fortaleza te lleva a soportar las flaquezas de los débiles. Recuerden que cuando estamos hablando de soportar es que estamos hablando de cómo restaurar al hermano, cómo guiarlo, cómo animarlo, ¿sí? Es la madre que le está dando de comer a su hijo y tiene fortaleza porque el niño cuando le da de comer escupe la comida, le tira con el plato, le pega con su manito el plato, le pega la cuchara, le pega a la madre, tira el plato con la piernita, se quiere salir de la silla, hace así para atrás, no quiere comer, hace así con la cabeza. Entonces la madre dice, no, yo soy una madre fuerte, lo voy a tirar a mi hijo por la ventana. Y me voy, y me quedo soltera. Y abandono a mi hijo en un hogar. Soy fuerte. No, es una mujer completamente loca. Bueno, pero nosotros más o menos hacemos lo mismo con los bebés espirituales. No tenemos paciencia, no queremos invertir tiempo en ellos, no queremos ayudarles, no queremos corregirlos, no nos importa. Lo dejamos como... Y cuando se muestran sus debilidades y sus cosas, decimos, bueno, ya, los abandonamos.
palabra de Dios dice que debemos soportar. Y sí, hay que, dentro de lo que van creciendo, hay que ponerle límites. A veces que a los niños hay que poner límites. ¿Sí? Es todo un trabajo. Pero está hablando de esto realmente requiere un trabajo de fortaleza espiritual que el Señor lo da. Dice, el propósito es tolerar a otros, es lograr su, dice, el propósito de tolerar a otros es lograr su ¿qué? Su edificación, el versículo 2. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Yo tengo que edificar a mi hermano. Mi hermano debe ser edificado. Edificado quiere decir crecimiento espiritual, fortaleza espiritual, conocimiento espiritual, caminar en los caminos del Señor. Va a ir cambiando, va a ir caminando. Ese es el propósito que yo tengo que hacer con mi hermano. Y no serle de tropiezo y ser... lo que nos está llamando al Señor es que si nuestras conductas y nuestros comportamientos pueden motivar a un hermano, levantarlo, corregirlo y hasta hacerle ejemplo, debemos caminar en eso. Muchas veces nosotros no pensamos en eso, pensamos... y esto lo vemos, a veces lo veo yo le digo a las personas que son maduros en la fe, digo, ustedes tienen que ser ejemplos porque nuestra conducta, lo que hacemos, motiva a los que están viniendo, los que están caminando en la fe, o los debilita. A veces uno cree que sentarse con la Biblia frente a una persona no es el ministerio de la enseñanza, es cada cosa que hacemos. Cómo nos conducimos, cómo nos comportamos. ¿Sí? Debemos actuar para edificación y no para confusión. Debemos obrar para edificar al hermano. ¿Qué es esto? Esta conducta que estoy teniendo, esta decisión que estoy tomando, ¿ayuda a que hermanos se edifiquen o hace que otros no se edifiquen, se desanimen? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Si mi comportamiento contribuye al bien o contribuye al no bien. ¿Va a mejorar? ¿Puede mejorar en algo la iglesia o no? Bueno, son preguntas que nos llaman a una autorreflexión. Porque dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Si algo no edifica y no le hace bien al hermano, yo tengo que dejar de hacerlo, simplemente así dice. Pero a mí me gusta, en mi país se hace así, yo estoy acostumbrado así, yo siempre lo hice así, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo soy así, así soy, el que le gusta bien y el que no. Entonces vivimos así, yo soy como soy, si te gusta, aguantame. Cuidado con eso, que no estamos haciendo lo que un hermano se edifique. Hermanitos, lo que nos está hablando la palabra de Dios es que nosotros tenemos que crecer para ser amorosos, tiernos, padres, alimentadores, discipuladores, fortalecedores, animadores, motivadores. Eso es lo que la palabra de Dios nos está llamando a hacer. El punto principal de este pasaje es que debemos apoyar a otros en lugar de hacer lo que nos agrada, aguantar aunque no querramos. ¿Cuál de estas dos cosas piensan que está hablando el pasaje? Apoyar a otros en lugar de hacer lo que nos agrada o aguantar aunque no querramos. ¿Cuál de esas dos? En los dos puntitos que están acá. Apoyar a los hermanos
en lugar de hacer lo que nos agrada a nosotros, o aguantarlos aunque no querramos. Apoyarlos. Exacto, apoyar a otros a hacerlo en lugar de hacer lo que nos agrada. Es decir, tenemos que pensar en el otro. Dice Alto, es cierto que las flaquezas de otros nos molestan, pero estamos para servirles o criticarles. Estamos para servirles. Amén. Yes. Es una oportunidad para servir. ¿Sí? Amén. A veces yo pienso algo, ¿no? Esto es un pensamiento muy personal. Medita en este pensamiento. Yo escucho muchas veces que la gente dice, los hermanos dicen, qué lindo cuando la iglesia crece. Y cuando dice crece, estamos pensando, imaginando que estuvimos en una reunión de Zoom y vinieron 80 personas nuevas de golpe. Y al otro domingo, esos 80 trajeron a cada uno un amigo y resulta que vinieron 160. Y al otro domingo eran 300, ya tuve que cambiar la cuenta. Y uno dice, amén, qué alegría, qué aleluya. Qué hermoso, cuánta gente que está viendo. Bueno, eso es lindo y nos gustaría. Pero te pusiste a pensar que toda esa gente que está viniendo a la iglesia es gente que necesita amor, comprensión, que la soporten, que vienen con olores del pecado. El pecado tiene mal olor. ¿Estás dispuesto a entregar su vida por ellos? Ah, no, yo voy a la iglesia el dominguito, no me da, me voy a la escuelita dominical, solo me voy, el cafecito y... Y si uno está y si uno dice, hermanito, mire, estoy con un problema con mi hijo, que lo metieron preso, llámelo al pastor, busquen en internet. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por esa persona, a sacrificarte, a ayudar a edificarla, a gastar tiempo enseñándole la palabra? Y no, entonces no esperes que crezca la iglesia. No, Dios no va a invertir. Dios va a traer personas. Cuando diga, acá voy a llevar a toda esta gente enferma, porque acá van a haber doctores y enfermeros que lo van a atender. Y van a aguantar al enfermo quejoso, al enfermo gruñón, al enfermo que no quiere tomarse los remedios. Hay que tener enfermeros. Pero si los enfermeros están todos mirando su WhatsApp y viviendo en su mundo, ¿cómo Dios va a enviar enfermos? No, lo manda a otro hospital. Ahora, dice, bueno, en esa iglesia de Queens están bien los hermanitos, ahí puede ser, ahí los veo bien, porque se están poniendo las pilas. Ese mensajecito no fue para ustedes, fue para otra iglesia. El Señor nos está viendo como personas que están aprendiendo a amar, y lo veo yo. Pero les estoy también diciendo que es un desafío, que la iglesia de Dios quiere traer gente a la iglesia, pero cuando una vez hablaba con una persona y le decía, cuando la iglesia crece, viene más gente, viene más problemas, le dije así. Y una persona me dijo, ¿cómo que vienen más problemas? Claro, la gente tiene problemas. Acepta a Cristo, son salvos, pero la mochila de problemas la sigue teniendo. Y ahora viene todo un proceso de restauración, restaurarle. Y no muchos están dispuestos a hacer eso. ¿Sí? Por eso estos pasajes son muy exhortadores, muy fuertes, porque nos dice, hermanos, es posible, ustedes lo pueden hacer. Si el Espíritu Santo, dejan que el Espíritu Santo gobierne en sus vidas y reine en sus vidas, esto es posible, lo pueden hacer. En Colosenses 3:13 dice, para poder soportar a otros hay que... Colosenses 3. Sí.
soportar unos a otros y perdonándonos. Perdonando, sí. Muy bien, Sí. dice Colosenses 3:13. A ver, 3. vamos a leerlo un poquito. Colosenses 3:3. Ahí se lo pongo. Bien. Dice así: soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí habla de perdón, de limpieza, me olvido, como Cristo hizo. Cristo no, dice que es el Señor que borró nuestros pecados. Borró significa que ya no hay nada delante, como que no hiciste nada. A veces nos cuesta entender eso del perdón, porque cuando Cristo perdonó, Él no te dijo, bueno, me voy a olvidar que el tiempo cura las heridas. No, el tiempo me hará olvidar. El Señor no hizo así. O dijo, bueno, te veo que estás llorando bastante y estás bastante arrepentido y estás queriendo cambiar, por eso te voy a perdonar. No, el Señor te perdonó porque Él tomó su libre, absoluta y santa, soberana decisión de borrar tus pecados delante de la mente y el corazón de Dios. De manera que si tú le preguntas a Dios, ¿tú te acuerdas de mi pecado? Y te va a decir, no. Así es el perdón de Dios. Es total y absoluto. Y dice, bueno, de esa manera, así debemos perdonar nosotros. Yo perdono pero no olvido. Entonces no estás perdonando, hermanito. El perdón de Cristo, dice, dice, ¿quién es nuestro modelo de perdón? Jesucristo. El perdón de Cristo llegó al tal extremo que perdonó desde la cruz a sus perseguidores. Claro, ese es el tipo de perdón. El que no perdona se está torturando a sí mismo. Es tremendo. A veces decimos, bueno, no puedo, me cuesta. Yo entiendo que a veces uno tiene heridas. El Señor sana completamente las heridas. Ahora, la persona no se arrepiente, la persona no cambia, la persona piensa que no está haciendo nada malo. Entonces, tenemos que restaurarlo, tenemos que obrar de alguna manera con esa persona, porque si no se arrepiente, si no cambia, no solo que se está haciendo daño a él, sino que se va a hacer daño a mucha gente. Entonces tenemos que actuar con mucha sabiduría allí. Por eso es que existe la disciplina del Señor y la disciplina en la iglesia. ¿Sí? La disciplina en la iglesia es para ayudarle a la persona que se restaure también, pero de una manera quizás un poco fuerte, porque para protección de la iglesia, para protección del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y para protección de los otros, de los que son los que vienen atrás y los que son aún más débiles, ¿sí? Entonces hay todo un proceso para que la persona se restaure. Y el Señor Jesús lo dejó claro. Hermanitos, la iglesia debe ser el lugar donde recibes restauración, ánimo para cambiar, no juzgarte, no atacarte, sino animarte a que camines a que vuelvas al carril. ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades que debemos demostrar para soportar a otros? Bueno, ahí va a venir una lista de cosas, de cualidades. Vamos a ver qué dice la palabra. Como el que nos dice. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sí?
dejar todas estas cosas, ira, enojo, malicia, palabra deshonesta. Cuando estaba hablando, fíjense que la ira y todo eso son sentimientos, son emociones que brotan, pero no hay que darles lugar, no hay que dejar que eso pasa. Y si eso pasa, que nos airamos, nos enojamos, enseguida ir y pedir perdón. Miren, hermanos, a veces yo he visto hermanos que están muy conflictuados entre ellos y yo le digo, hermano, ¿por qué tú no te das cuenta que pudiste haber ofendido a este hermano o a esta persona? ¿La pudiste haber ofendido? ¿No sería bueno que le pidas perdón? No, bueno, está bien, perdoname. Se está tirando de cabeza a un... Cuando actúa así, que no sé, perdón, y así, que no quiere... Se está tirando de cabeza a un lago de tiburones. Se está matando a sí mismo. Yo me da pena. El Espíritu de Dios se tiene que conectar con tu alma y decir, hermanito, mira, te pido perdón. Te pido perdón porque sé que te sientes mal y te sientes mal porque yo te dañé. Te sientes mal porque yo soy malo, hermano. Hermanito, perdóname. Yo actué como una bestia humana. Yo soy de lo peor. Me di cuenta lo perverso que soy. Lo perverso. Lo malo que soy. Me di cuenta al hacerte esto. Perdóname, porque eso fue mi vieja naturaleza. Hoy, ahora en el Espíritu, te pido perdón y por el Espíritu de Dios yo voy a obrar de una manera completamente diferente la próxima vez. Soy horrible. Y yo me encuentro con que los cristianitos dicen, no, eso no. ¿Por qué? Porque el alma humana no quiere aceptar que nosotros los seres humanos no queremos aceptar que somos más malos que Hitler. No. Luchamos con eso y lucharemos hasta que seamos redimidos de este cuerpo mortal inmundo. Por eso es que es tan difícil decir, hermano. Yo lo he aprendido a hacer. Y cuando digo, me siento libre, digo, hermano. Sí, ¿sabe qué? Usted me dijo algo, pastor, perdóname, hermano. Realmente te sientes mal y fue por culpa mía. Y me siento mal de haberte hecho sentir mal porque lo que hice fue grave y fue feo. Porque lo que quiero decir, hermanos, que muchas veces nosotros he visto miles de casos donde las personas dicen, está bien, sí, perdona, así ese perdón que parece que se puede... Parece como los niños que dicen, I'm sorry. Como un I'm sorry así que suena a nada. No funciona. Y después está la otra persona que tiene que decidir perdonar o no. Bueno, ahí te toca el trabajo a ti. Sí, ¿cómo no te voy a perdonar? Tú eres malo, yo también, somos dos malos. ¿Cómo no voy a perdonar? Si Cristo me perdonó a mí, ¿cómo no te voy a perdonar a ti? Está, me olvidé. Sigamos adelante. Y construyamos una relación que glorifique a Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, dice. Vestidos. Nos está diciendo que nos pongamos una ropa que nosotros no estábamos acostumbrados a usarla, ni queremos ponerla. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense, yo les voy a decir algo, fíjense que todas estas palabras
Ustedes díganme si no tengo razón, ¿eh? Misericordia. ¡Ay, misericordia! Nos imaginamos a una mujer, doña Misericordia, una mujer aburrida. Me tiene misericordia. Benignidad. ¡Ay, es bueno, es tonto! Es medio bueno, es tonto. Humildad. ¡Ay, humilde! Le sale el dedo gordo, le sale por la media, la agujera de la humildad. No, humildad, humilde. Mansedumbre, manso ganso. Paciencia. No, yo no tengo paciencia. Fíjense que todas esas palabras suenan feo. No las aceptamos mucho. En la carne, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque tenemos la cabeza quemada del pecado. Nosotros, todos. Ahora, son las cualidades del Espíritu y son las perfectas y las reales y las gloriosas. Y nosotros no las vemos como muchas veces, las personas, ni hablar del mundo. El mundo ve todo eso como una cosa... monjes, ustedes son monjes. Piensan que tenemos una vida rara. Es porque estamos tan mal, tan desconectados de Dios, tan lejos de lo que es el Espíritu de Dios, que quiere llenarnos, que quiere transformarnos, que dice, hermanos, vístanse. Véanse la ropa, que ya está la ropa puesta. Esta ropa es la que tienes que usar, amén. Ya es la ropa nueva. Vístete. No, yo soy una persona que yo soy así, hablo fuerte y digo las cosas, y yo hablo así, yo soy así. Bueno, ya, olvídate, ese no eres tú. Ese está muerto, ese ya no quiere correr más. Ahora tienes que vestirte de un nuevo hombre. No, pero yo siempre fui así, pero ya está, morí y nací de nuevo. Esto es lo que está diciendo el apóstol, ya es tiempo de vestirse de nuevo, ya es tiempo de tratar a las personas con amor, con dulzura, con cariño, enseñándoles, sufriendo con ellos, viviendo con ellos, invirtiendo la vida de ellos. Esto es lo mejor que puedes hacer en la vida, hermano. Es lo más importante que puedes hacer en la vida, es lo más grandioso que podemos hacer. Algunos dicen, no, lo mejor es, no sé, estamos pensando en tantas cosas hacer. Esto es lo mejor. Es formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Quién gana en las iglesias donde los hermanos están uno contra el otro? Nadie. El hermano que logra dominar, Satanás. ¿Quién gana en la iglesia donde los hermanos saben soportar el uno al otro? Dios. Con base de lo que hemos aprendido, ¿qué le diríamos a una persona que está buscando la iglesia perfecta? ¿Qué le diríamos? Venga a QCAC, Ministerio en Español, ¿le decimos eso? No, obviamente que no, ¿no? No hay iglesia perfecta, porque la iglesia está en construcción, la iglesia está en un camino a la perfección. Es perfecta posicionalmente, porque todos tenemos el Espíritu de Dios, todos somos hijos de Dios, y ya estamos perdonados y somos perfectos posicionalmente. Pero mientras vivimos en esta tierra, estamos caminando en la perfección, yendo hacia la perfección, santificándonos. Entonces tenemos la posición, que es la que adquirimos cuando somos salvos, y la práctica, que es la que vamos desarrollando en este caminar hasta que el Señor nos lleve, nos venga a buscar, y estemos perfectamente con cuerpos redimidos. ¿Sí? Mientras tanto, estamos en un camino de perfeccionarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Bueno, hay trabajo para hacer, hermanitos. Amén. Amén. Bueno, hermanos,
Vamos a finalizar acá. Los escuché muy silenciosos, pero me parece porque estamos meditando, creo yo. Espero que no ya se han dormido. Amén. Obvio. Pastor, usted sabe que Dios le bendiga, hermanitos.